Reality Transurfing. Cómo deslizarse a través de la realidad. El susurro de las estrellas de madrugada. Volumen 2. Vadim Zeland. Índice. Lo que más nos impactó de El espacio de las variantes, primer tomo de la trilogía Reality Transurfing. Extracto del capítulo 2. Péndulos. Extracto del capítulo 3. Ola de la suerte. Extracto del capítulo 4. Equilibrio. Introducción. Capítulo 1. Intención. Despertar en el sueño. Espacio de los sueños. Intención exterior. Guión del juego. Juego según tus reglas. Purificación de la intención. Resumen. Capítulo 2. Diapositivas. Ilusiones. Deformación de la realidad. Diapositivas positivas. Ampliación de la zona de confort. Visualización del objetivo. Visualización del proceso. Cadenas de transferencia. Resumen. Capítulo 3. El alma y la mente. Viento de la intención. Vela mayor del alma. Mago dentro de ti. Espejismo. Ángel de la guarda. Funda para el alma. Fraile. Unidad del alma y la mente. Diapositivas acústicas. Ventana hacia el espacio de las variantes. Frame. Resumen. Capítulo 4. Objetivos y puertas. Cómo elegir tu ropa. Cómo dictar moda. Objetivos ajenos. Forzar estereotipos. Tus objetivos. Tus puertas. Intención. Realización. Inspiración. Reanimar el objetivo. Resumen. Lo que más nos impactó de El espacio de las variantes, primer tomo de la trilogía Reality Transurfing. A menudo yo, como la mayoría de los demás, intentaba reclamar a este mundo lo que supuestamente me correspondía. En respuesta, el mundo me daba la espalda con indiferencia. Los consejeros experimentados me decían que el mundo no cede porque sí hay que conquistarlo. Entonces intentaba luchar contra él, pero no llegaba a conseguir nada, solo agotarme. Y también para estos casos, los consejeros tenían preparada la respuesta. Primero cámbiate a ti mismo y luego exige del mundo lo que quieras. Entonces intentaba luchar contra mí mismo. Resultó más difícil aún. El transurfing es un modo de elegir el propio destino, literalmente, como si fuera un producto en el supermercado. Y esto es lo que pretendo contarte lo que todo esto significa. Sabrás por qué las manzanas pueden caer al cielo, qué significa el susurro de las estrellas de madrugada, y muchas otras cosas extraordinarias. El ser humano, privado de la buena suerte, se lamenta de su destino porque la vida es tan injusta. Uno lo tiene todo de sobra. El otro siempre tiene necesidad de todo. ¿Por qué esta desigualdad? Porque la vida, que no tiene límites en su variedad, impone restricciones a cierto grupo de la gente. ¿De qué son culpables aquellos que son menos afortunados? Es entonces cuando aparecen teorías de toda clase, y otra vez hallamos nuevas explicaciones del tipo: ¿quieres ser feliz? Sé feliz. El hombre parece estar de acuerdo, pero al mismo tiempo le resulta embarazoso celebrar la gris realidad. ¿Será cierto que él no tiene derecho de querer algo más? ¿Para qué obligarse a estar alegre? Es lo mismo que obligarse a quererse a sí mismo.
Pero en las profundidades de su alma, el hombre no llega a comprender por qué tiene que obligarse a perdonar a aquellos a los que odia y a amar a los que le dejan indiferente. ¿Para qué le sirve? Si eres así de pobre, enfermo, feo, infeliz, significa que la culpa es tuya. Tú mismo eres imperfecto y, por lo tanto, estás obligado a cambiar. El hombre se encuentra ante el hecho de que él, desde el principio, representa una aglomeración de defectos y vicios, sobre los cuales tiene que trabajar duro. ¡Qué imagen tan triste, ¿verdad? Resulta que si un hombre no tuvo la suerte de nacer rico y feliz desde el principio, entonces su destino es bien llevar humildemente su cruz, o bien consagrar toda su vida a la lucha. No es muy grato para el alma celebrar este tipo de vida. ¿Será cierto que en toda esta desolación no hay ningún rayo de esperanza? Aún así hay salida. El transurfing, no te apresures a agitar las manos con desencanto y a exclamar que están intentando encajarte otra quimera habitual. Si tú, en tu interior, has decidido que el destino es algo predeterminado que eres incapaz de cambiar, así será. En este caso tú, por voluntad propia, te entregas a las manos ajenas, de quienes quiera que sean, y te conviertes en un barquito que está a merced de las olas. En cambio, si consideras que tú mismo creas tu destino, en este caso asumes conscientemente la responsabilidad de todo lo que te ocurre en la vida. Luchas contra las olas intentando manejar tu barquito. Presta atención a lo que está ocurriendo, tu elección siempre se realiza. Lo que eliges es lo que obtienes. La naturaleza del mundo es única, pero presenta siempre apariencias diferentes. El carácter multivariante es la principal y fundamental propiedad de nuestro universo. El destino del hombre también está representado por multitud de variantes. Teóricamente no existe ningún tipo de límite para los escenarios y los decorados de la existencia humana, pues el espacio de las variantes es infinito. Cualquier suceso poco significativo puede influir para un viraje del destino. La vida de un ser humano, al igual que cualquier otro movimiento de la materia, representa una cadena de causas y consecuencias. Uno sigue a otro, de modo que los sectores del destino se enfilan en las líneas de la vida. Los escenarios y los decorados de los sectores en esa línea son más o menos similares. La vida del hombre transcurre con mesura en una dirección, hasta que suceda algún hecho que cambie el escenario y los decorados. Entonces el destino cambia de rumbo y pasa a otra línea de la vida. Se puede decir que la realidad se desarrolla por la línea de la vida según el punto inicial elegido. Cada uno obtiene lo que elige. Tienes derecho a elegir precisamente porque ya existe infinidad de variantes. Nadie te prohíbe elegir el destino de tu agrado. Todo el manejo de un destino se reduce a algo simple: hacer la elección. El transurfing contesta la pregunta de cómo se hace. Cuando piensas en algo, la frecuencia de tus pensamientos está sintonizada con determinado campo del espacio de las variantes. Cuando la energía se encuentra en el sector del espacio de las variantes, surge la realización material de la variante en cuestión. La energía tiene una estructura muy complicada y atraviesa todo lo que existe en este universo. Al pasar a través del cuerpo humano, la energía se modula con los pensamientos y al salir obtiene parámetros que corresponden a estos pensamientos. No solo los actos concretos modelan las circunstancias de la vida, también el carácter de los pensamientos del hombre. Si malquieres al mundo, él te responderá con lo mismo. Si constantemente manifiestas tu disgusto, habrá más motivos para eso.
Si en tu actitud ante la realidad predomina el negativismo, entonces el mundo te enseñará su peor lado. Por el contrario, la actitud positiva cambiará tu vida para bien, de un modo más natural. El hombre obtiene lo que elige. Así es la realidad, te guste o no. En la línea de la vida en cuestión, es imposible cambiar algo, así como al estar en una pinacoteca no puedes quitar ni reorganizar la exposición que no te satisfaga. Ahí tú no eres el dueño. Pero nadie te prohíbe girarte y pasar a otra sala para mirar lo que te guste más. Por supuesto, el traslado a una línea donde cada uno obtiene lo que necesita no se produce con solo desearlo. No todos los pensamientos están destinados a la realización y no todos los deseos se cumplen. Y aquí la cuestión no está en el contenido de los pensamientos, sino en su calidad. Un mero sueño o deseo no es todavía la elección. Los sueños no se cumplen. Quien conoce las doctrinas del Islam sabe qué significan las palabras "el destino del hombre está grabado en el libro". Eso quiere decir que la suerte ya está predestinada y que de ella no escaparemos. En otras religiones también se encuentran afirmaciones semejantes. En efecto, la suerte del hombre ya está predestinada. El error de las religiones consiste solo en que la variante del destino no es única, existe una infinita multitud de ellas. De tu destino no huirás. En cierto modo esto es verdad, pues resulta imposible cambiar el escenario de la variante. Luchar contra el mundo circundante para cambiar el propio destino es una labor difícil y poco agradecida. No vale la pena tratar de cambiar el escenario. Simplemente se puede elegir la variante de su gusto. Del modelo de las variantes se sigue que el hombre crea personalmente su destino. Sin embargo, en el transurfing la idea del destino se distingue de otras ideas conocidas. ¿En qué se diferencian? En que puedes elegir tu propia felicidad, en vez de luchar por ella. Simplemente, hazte una pregunta: ¿has podido conseguir mucho al luchar contra el mundo por tu felicidad? Ya que se puede malgastar toda la vida luchando sin conseguir nada al final, ¿no será más fácil hacerlo de manera tal que sea el mundo que salga a tu encuentro? Pues él no hace otra cosa que realizar tu elección. Pero una elección no es un deseo, es algo diferente, que todavía te queda por descubrir. Los deseos solo se cumplen en los cuentos. Extracto del capítulo 2. Péndulos. La energía mental de cada persona en particular se une en un único flujo común. El péndulo energético. ¿Por qué el péndulo? Porque oscila más fuerte cuanta más gente partidarios lo alimenten con su energía. Cualquier ser vivo, capaz de emitir energía en una dirección, antes o después, crea péndulos energéticos. Cualquier péndulo es destructivo por su naturaleza, puesto que les quita la energía a sus partidarios y establece sobre ellos su poder. La destructividad del péndulo se manifiesta en su indiferencia hacia el destino de cada uno de sus partidarios. Su único objetivo es ir obteniendo energía de ellos. Para el péndulo no tiene importancia que al partidario mismo eso le resulte útil o no. El hombre que se encuentra bajo el dominio del sistema está obligado a edificar su vida según las leyes del sistema. De lo contrario, el sistema le masticará y le escupirá fuera. Una vez que se ha caído bajo la influencia del péndulo destructivo, es muy fácil arruinarse la vida. Y, como regla general, escaparse sin pérdidas es difícil. Si uno ha tenido suerte, encuentra su sitio dentro del sistema y se siente ahí como pez en el agua. En su papel de partidario, el hombre le da al péndulo su energía, y el péndulo, a su vez, le asegura la subsistencia.
En cuanto el partidario empieza a infringir las leyes de la estructura, la frecuencia de su emisión deja de coincidir con la frecuencia de resonancia de oscilaciones del péndulo. Al no poder recibir la energía de este partidario, el péndulo expulsa o aniquila al partidario rebelde. Si el hombre se llevó lejos de líneas que le favorecen, su vida dentro de la estructura del péndulo ajeno se convierte en un presidio, una existencia lamentable. Para este partidario, este se convierte en un péndulo completamente destructivo. El hombre que ha caído bajo su influencia pierde la libertad. Está obligado a vivir según las leyes impuestas y se convierte en una pequeña pieza dentro del engranaje, le guste o no. Sin embargo, el hombre puede estar bajo el dominio de un péndulo y lograr grandes éxitos. Napoleón, Hitler, Stalin y otras figuras semejantes, todos son favoritos de los péndulos destructivos. Aún así, los péndulos de este tipo nunca se preocupan por el bienestar de sus partidarios, únicamente los están utilizando para sus fines. Cuando le preguntaron a Napoleón si fue verdaderamente feliz en algún momento, solo pudo recordar unos pocos días de toda su vida. A menudo una persona, al dejarse llevar por los truquitos publicitarios del péndulo, se aleja mucho de su suerte a la que tenía tan cerca. Entra en el ejército y muere. Se matricula en un centro de enseñanza y en vano adquiere una profesión que no le gusta. Encuentra un empleo que parece prestigioso, pero le es ajeno, y se hunde en un cenagal de problemas. Une su vida con una persona desconocida y luego sufre. Lo importante es que sepas reconocer el péndulo y no aceptes su juego sin aprovecharlo. Existen organizaciones benéficas, asociaciones protectoras de la naturaleza, de los animales y muchas otras. ¿Qué tienen estas de destructivo? Para ti en particular, lo quieras o no, que los péndulos destructivos se alimentan de tu energía. Y no les importa tu felicidad ni tu bienestar. Te invitan a ser misericordioso con los demás, pero se mantienen indiferentes respecto a ti. Si esto te conviene y te sientes verdaderamente feliz realizando ese tipo de trabajo, se puede decir que has descubierto tu vocación y encontrado tu péndulo. Pero en eso tendrás que ser muy sincero contigo mismo. ¿No llevas la máscara de bienhechor? ¿De verdad estás dando tu energía y tu dinero para el bien de los demás o solo juegas a la beneficencia para así parecer mejor? Pero, ¿para qué te estoy contando todo eso? Para explicarte lo que significa elegir el destino y cómo hay que hacerlo. Ten paciencia, querido lector. No todo es tan fácil, pero poco a poco la situación empezará a aclararse. Por muy justificativas que sean las consignas con que se encubren las guerras y las revoluciones, su esencia siempre es la misma: una lucha de los péndulos por los partidarios. Las formas de batallas puedan ser diferentes, pero el único objetivo siempre es conquistar el mayor número posible de partidarios. Los nuevos miembros son una necesidad vital para el péndulo. Sin estos se detendrá, por lo que la batalla de los péndulos es una lucha por la existencia natural e inevitable. En cuanto una persona se sintoniza con la frecuencia del péndulo, a nivel de energía surge interacción entre esta persona y el péndulo. Surge una especie de apoderamiento, un lazo con conexión inversa. Por ejemplo, el péndulo de un partido político lleva adelante su propaganda, engancha al partidario y le suministra algo de energía en forma de sensación de tener la verdad de su parte, satisfacción, dignidad e importancia. Al partidario le parece que él tiene control sobre la situación, que puede elegir. En realidad, le eligieron a él y sobre él establecieron el control.
Desde fuera, el partidario parece convencido de estar realizando su propia voluntad. Sin embargo, esta voluntad, artificial e imperceptiblemente, se la impuso el péndulo. Por tanto, el objetivo principal de un péndulo es enganchar, tocar al hombre en lo vivo, no importa de qué manera, con tal de poder ocupar sus pensamientos. Uno de los métodos preferidos de un péndulo para obtener el acceso a tu energía es sacarte del equilibrio. Al desviarte del equilibrio empiezas a balancearte en la frecuencia del péndulo y de este modo le oscilas a él. El sentimiento de culpabilidad también es uno de los canales más amplios por los que el péndulo extrae la energía de ti. Si la culpa es tuya, harás lo que yo te diga. Vivir con una sensación de culpa es muy incómodo, por lo que las personas intentan librarse de ella. ¿Pero de qué manera? Sufrir un castigo o pagar la culpa con el propio trabajo. Tanto una cosa como la otra suponen sumisión, obediencia y trabajo de los pensamientos en una dirección determinada. El hombre puede ser consciente de que los pensamientos negativos no conducen a nada bueno, no obstante, por costumbre comete los mismos viejos errores. De esta manera, las costumbres frecuentemente crean problemas y obligan a actuar de modo ineficaz. Librarse de estos hábitos resulta muy difícil. Todas esas costumbres son una ilusión del confort. El hombre confía más en lo que conoce desde siempre. ¿Será posible para el hombre deshacerse de la influencia del péndulo? Sucede con frecuencia que si alguien subleva y se alza abiertamente contra el péndulo avasallador. En tal duelo, el hombre siempre sufre la derrota. El péndulo puede ser vencido solo por otro péndulo. Si desobedece y empieza la lucha, solo perderá la energía y, en el mejor de los casos, será arrojado fuera de las bandas del sistema. En el peor, será aplastado. El partidario que se atreve a infringir las reglas establecidas por el péndulo se proclama fuera de la ley. La culpa no consiste en el acto en sí, sino en que el partidario se insubordinó, lo cual significa que dejó de suministrar energía al péndulo. ¿Por qué a la cabeza agachada no la corta la espada? Porque el hombre que aceptó la culpa está totalmente dispuesto a someterse al poder del péndulo. Le importa solo el restablecimiento del control perdido. Los auténticos motivos de un péndulo, normalmente, se enmascaran con los principios morales. Al parecer, el arrepentido del hecho no es tan malvado. Puedes distinguir fácilmente por ti mismo dónde está actuando el principio moral y dónde se afectan los intereses del sistema, si recuerdas siempre qué es lo que representan los péndulos en sí y cuáles son sus verdaderos objetivos. Cuanto más fuerte sea tu deseo de evitar algo, más posibilidades tienes de obtenerlo. Luchar activamente contra lo que no quieres significa poner todos tus esfuerzos para que ocurra eso en tu vida. Para trasladarse a las líneas indeseables de la vida ni siquiera es necesario emprender ninguna acción. Apenas dejes que lo indeseado entre en ti, te compenetres con la aversión y empieces a mimar este sentimiento, lo indeseado se materializará en tu vida sin falta. El único método de evitar lo indeseado en tu vida es librarse de la influencia del péndulo que se apoderó de tu energía mental. No tienes derecho ni a juzgar ni a cambiar nada en este mundo. Tienes que aceptar todo como si fueran los cuadros de la exposición, te gusten o no. En una exposición pueden exponerse muchos cuadros que te parezcan poco atrayentes. Sin embargo, no se te pasa por la cabeza exigir que se los quite de ahí. Después de haber aceptado el derecho del péndulo a existir, tienes derecho de abandonarlo y no dejarte influenciar.
Lo importante es no luchar con el péndulo, no censurarlo, no perder los nervios, pues todo eso significará tu participación en el juego. Al contrario, debes aceptarlo tranquilamente como algo debido, como un mal inevitable, y después retirarte. Al expresar el rechazo de cualquier manera, das la energía al péndulo. Antes de llegar a comprender lo que significa elegir, tienes que aprender a negar. Normalmente, las personas no imaginan con claridad qué es lo que quieren. Pero todos saben con exactitud qué es lo que no quieren. En el intento de librarse de las cosas o sucesos indeseables, la mayoría actúa de manera que todo le resulte justo al revés. Para negar es necesario aceptar. La palabra aceptar aquí no significa estar dispuesto a recibir o conformarse, sino es reconocer el derecho de existir y, por tanto, indiferentemente pasar por alto. Aceptar y soltar significa dejar que lo indeseable pase a través de ti y despedirlo diciéndole adiós y hasta nunca. ¿Cuál es, entonces, la defensa contra el péndulo? El vacío. Si soy vacío, no tengo con qué se me pueda enganchar. No entro en el juego del péndulo, pero tampoco intento defenderme de él. Simplemente lo ignoro. La energía del péndulo pasa volando sin tan siquiera rozarme y se dispersa en el espacio. El juego del péndulo ni me preocupa ni me molesta. Respecto a él, soy vacío. Si te molesta alguien, intenta probar en él el modelo de péndulo destructivo. Seguramente le sentará bien. Si no puedes detener al cataplasma, en tal caso, simplemente no contestes a sus provocaciones, ignóralas. Él no te dejará en paz mientras no dejes de darle tu energía. Y la energía se la estás dando tanto de modo directo, entrando en disputa con él, como de modo indirecto, odiándole en silencio. Dejar de dar energía significa no pensar en esa persona en absoluto, quitarle de tu cabeza. Decide simplemente para tus adentros. Que te den morcilla. Y este abandonará tu vida. La costumbre de reaccionar de modo negativo a las circunstancias enojosas es la palanca de arranque del mecanismo por el cual un péndulo se apodera de tu energía mental. Esta costumbre irá desapareciendo si juegas a un juego peculiar, donde con intención harás los siguientes cambios: miedo, seguridad, melancolía, entusiasmo, indignación, indiferencia, irritación, alegría. Intenta reaccionar, aunque sea ante los pequeños disgustos, de forma inadecuada. ¿Qué puedes perder? Para cualquier problema difícil existen soluciones fáciles. La clave de solución de cualquier problema siempre se halla en la superficie. La cuestión es solo cómo darse cuenta de ello. El péndulo que ha creado este problema te impedirá que la veas. Cualquier persona, a lo largo de su vida, tropieza continuamente con dificultades de todo tipo, sobre todo si es algo nuevo y desconocido. Y como consecuencia, cada uno tiene la costumbre bien arraigada de recibir los problemas con recelo, a veces incluso con un miedo respetuoso. Al mismo tiempo, el hombre siempre duda de su capacidad de superar dificultades. Y como resultado, la propensión a enfrentar los problemas con recelo se convierte en un hilo de marioneta. Los péndulos no son el mal absoluto para el hombre, si éste actúa conscientemente. Nadie puede estar totalmente libre de ellos. La cuestión es solo saber cómo no dejar influenciarse por los péndulos y utilizarlos conscientemente en interés propio. El Transurfing te ofrece los métodos concretos para hacerlo. Son los péndulos los que, al fin y al cabo, convierten los sueños del hombre en realidad. Extracto del capítulo 3. Ola de la suerte. Cada uno tiene sus olas de éxito.
La ola de la suerte es una formación temporal, pero no se apodera de la energía ajena, por lo que al fin se extingue como las olas marinas que se rompen contra la orilla. Puede parecer que la ola va y viene. La ola de la suerte existe en el espacio de las variantes de modo fijo, en calidad de acumulación de líneas favorables. Eres tú quien, desplazándose por las líneas de la vida, encuentras esta heterogeneidad como una ola y la atrapas dejándola entrar en tu vida, o te alejas de ella, arrastrado por los péndulos. Si agradeces ahora todo lo que tienes, si sientes amor por todo lo que te rodea y te ayuda a vivir, emites energía positiva. Entonces, si quieres, podrás contar por completo con que tus circunstancias mejoren. Siempre hay cosas y situaciones que dominan nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos siempre vuelven a nosotros como un boomerang. No es suficiente que no dejes entrar en ti la energía negativa. Es necesario que tampoco la emitas. Si dejas que entre en ti la energía negativa, tendrás disgustos en tu vida. Emites energía negativa y esta volverá a ti como un boomerang, bajo la forma de nuevos problemas. En vez de aceptar los juegos de péndulos destructivos, busca los péndulos cuyos juegos puedas aprovechar. Lo cual significa adquirir la costumbre de prestar atención a todo lo bueno y positivo. En cuanto veas, leas u oigas algo bueno, agradable, esperanzador, fíjalo en tus pensamientos y alégrate. ¿Cómo puedes mantener en ti ese estado festivo? Primero, recordándolo. Por costumbre nos zambullimos completamente en los días monótonos y olvidamos lo bueno, y esto deja de alegrarnos. Es una mala costumbre. Son los péndulos los que nos obligan a olvidarnos de esto. Alégrate por todo lo que tienes en este momento dado. No es un llamamiento duro a ser feliz por determinación. A veces las circunstancias se presentan de tal manera que es muy difícil sentirse feliz. Desde el punto de vista práctico, sin embargo, expresar el disgusto es muy desventajoso. Quieres llegar a aquellas líneas de la vida donde todo te satisface, ¿verdad? Pero ¿cómo llegarás hasta ahí, si tu emisión está llena de disgusto? Es imprescindible que percibas cualquier cambio positivo y lo cuides con mucho cariño, ya que estos cambios son precursores de la ola de la suerte. En cuanto oigas algunas noticias esperanzadoras, por insignificantes que sean, no te olvides de ellas enseguida, como lo hacías antes. Al contrario, saboréalas, habla de ellas, sal en su búsqueda. Reflexiona sobre estas noticias, analízalas desde todos puntos de vista, haz pronósticos, espera mejoras subsiguientes. Al actuar de esta manera, estás pensando en la frecuencia de ola de la suerte y te sintonizas con sus parámetros. Cuanto peor piensa uno sobre el mundo que le rodea, peor se torna el mundo para él. Cuanto más se amarga por los fracasos, con más gusto le vienen otros. Según es la voz es el eco. Cuanto peor piensa uno sobre el mundo que le rodea, peor se torna el mundo para él. Cuanto más se amarga por los fracasos, con más gusto le vienen otros. Extracto del capítulo 4. Equilibrio. En la naturaleza todo tiende al equilibrio. Estamos acostumbrados a que la vida tenga épocas blancas y negras. El éxito sustituye al fracaso. Todo eso revela la existencia de esa ley. El equilibrio se desestabiliza no solo con acciones, también con pensamientos. Y no solo porque los pensamientos procedan a las acciones. Como sabes, los pensamientos emiten energía. En el mundo de la realización material todo tiene una base energética.
y todo lo que sucede a nivel invisible se refleja en el mundo de los objetos materiales visibles. A menudo el hombre obtiene como resultado algo totalmente opuesto a lo que era su intención, por lo cual no queda nada claro qué es lo que ocurre. Y como consecuencia surge una sensación de que aquí está actuando una fuerza inexplicable, una especie de ley de Murphy. Puedes notar que otra gente logra mucho más con mucho menos esfuerzo. El que no sepa descansar, relajarse, no sabe trabajar. Al llegar al trabajo, alquílate. Entrega tus manos y tu cabeza, pero no el corazón. El péndulo necesita toda tu energía, pero no has llegado a este mundo solo para trabajar para él. Alquilarse no significa, en absoluto, actuar de manera indisciplinada e irresponsable. Significa actuar con indiferencia, sin crear potenciales excesivos, y no obstante, hacer lo necesario con precisión. Enfrascarse en el trabajo está justificado en un solo caso si el trabajo es tu objetivo. Sobre lo que es tu objetivo hablaremos más adelante. En caso de ser tu objetivo, el trabajo te sirve de túnel que te llevará al éxito. Un trabajo así, al contrario, te llena de energía, te da alegría, inspiración y satisfacción. Antes de nada relájate y perdónate todas tus imperfecciones. Si de momento no eres capaz de amarte, al menos, desiste de luchar contra ti mismo y acéptate tal cual eres. Solo en este caso el alma se convertirá en un aliado de la mente. Y es un aliado muy poderoso. A pesar de que todo eso suena tan simple, hasta trivial, muchas personas desperdician una energía colosal para luchar contra sí mismas y ocultar sus imperfecciones. Se condenan a sí mismas, como si fueran titanes, a soportar ese peso toda la vida. Pero en cuanto se permitan ser ellas mismas y se desprendan de esa dura carga, la vida se tornará para ellas notablemente fácil y sencilla. La energía será redirigida, no ya a la lucha contra los defectos, sino al desarrollo de las cualidades positivas. Desde el punto de vista del transurfing, a la hora de conseguir lo deseado nos resulta desventajosa la costumbre nociva de mostrar nuestro disgusto por cualquier futilidad, solo nos impide conseguir lo deseado. Y al contrario, la costumbre de experimentar pequeñas alegrías por cualquier motivo, por insignificante que sea, es muy beneficiosa. La conclusión es única: necesitamos sustituir la vieja costumbre por una nueva. Volvamos otra vez al ejemplo de la exposición que no te gustaba tanto. Siente como si estuvieras en tu casa, pero no olvides que eres solo un huésped. Nadie tiene derecho de juzgar, pero cada uno tiene derecho a elegir. Al péndulo le conviene que expreses activamente tu descontento. Por tanto, te será más provechoso retirarte, simplemente, y elegir otra exposición. Preveo la pregunta: ¿y si no tengo a dónde ir? Fueron los péndulos los que te inculcaron esa confusión. Este libro se dedica precisamente a ese tema: cómo librarse de la falsa limitación. Una idealización del mundo es el lado inverso del descontento. Lo vemos todo color de rosa y muchas cosas parecen mejores de lo que son en realidad. Como ya sabes, si parece que en algún lugar haya algo cuando en realidad no lo hay, en tal caso surge el potencial excesivo. Idealizar significa sobreestimar, subir al pedestal, adorar, crear un ídolo. El amor que crea y dirige el mundo se distingue de la idealización en que en el fondo es, por muy paradójicamente que suene, impasible. El amor absoluto es un sentimiento sin derecho de posesión, admiración sin adoración. En otras palabras, no causa relaciones de dependencia entre el que ama y el objeto de su amor.
Esta fórmula tan simple te ayudará a determinar dónde acaba el sentimiento y comienza la idealización. El amor genera energía positiva que te llevará a la línea de la vida correspondiente. Y la idealización crea el potencial excesivo que dará lugar a las fuerzas equiponderantes que intentarán eliminar ese potencial. Si el amor se convierte en una relación de dependencia, inevitablemente se creará el potencial excesivo. El deseo de tener lo que no tienes causa el salto de presión energético. Una relación de dependencia se determina por la manera de plantear la cuestión. Si haces tal, yo haré cual. Podemos poner ejemplos cualesquiera. Si me quieres, entonces te dejas todo y vienes conmigo al fin del mundo. Si no te casas conmigo, entonces no me quieres. Si me alabas, eres mi amigo o amiga. Si no me das tu pala, no te dejo jugar con la arena. Sobrevalorar significa dotar a una persona con cualidades imaginarias, que en realidad no posee. El mejor método para educar y tratar a los niños y no solo a ellos es el que no crea el potencial excesivo, es decir, tratarlos como si fueran invitados. En otras palabras, dedicarles atención, respeto y darles libertad de elegir, pero no por eso permitir que te pisoteen. Tienes que establecer una relación, pero sin olvidar que también tú eres solo un huésped. Si aceptas las reglas de juego y no te lanzas a los extremos, se te permitirá elegir todo lo que hay en este mundo. Si el propósito de conseguir reciprocidad no te deja en paz y desde el principio algo no te sale bien, tienes que cambiar radicalmente la táctica, es decir, amar sin pedir recompensa. Si amas simplemente, sin derecho de poseer, los parámetros de tu emisión se corresponden con aquellas líneas de la vida donde existe la mutualidad, pues en un amor mutuo no existe relación de dependencia. Si ya estás en una relación en la que existe la dependencia, no tienes que preocuparte por el derecho de posesión. Pero imagina cuánto aumentan tus probabilidades de establecer y profundizar tu amor mutuo solo por renunciar al derecho de posesión. Además, el amor correspondido es algo muy raro, y eso basta para despertar la simpatía y un vivo interés. ¿Acaso no sería agradable que alguien simplemente te amara sin pretender nada? Si alguien te ha perjudicado personalmente a ti, ante todo, ha turbado el equilibrio. En este caso tú no estás originando un potencial insano, sino que eres un instrumento de las fuerzas que intentan recuperar el equilibrio. Así que el perturbador de la paz llevará su merecido si le dices todo lo que piensas de él o, más aún, emprendes cierta acción dentro de lo razonable. El sentido de la justicia nos empuja constantemente a juzgar a los demás. Sin embargo, eso rápidamente se convierte en costumbre, y con el transcurso de los años muchos se transforman en acusadores profesionales. Aunque en la mayoría de los casos, al juzgar a alguien, no tenemos ni la menor idea de qué le indujo a actuar así. Nunca desprecies a nadie, cualesquiera sean las causas. Es uno de los modos de juzgar más perjudicial, ya que como resultado de la actuación de fuerzas equiponderantes puedes encontrarte en el lugar de la persona despreciada. Para las fuerzas es un método más corto y sencillo de restablecer la armonía perdida. ¿Desprecias a los mendigos y a los sin techo? Puedes perder tu casa y tu dinero, y ya está el equilibrio recuperado. ¿Desprecias a las personas con deficiencias físicas? No hay ningún problema, y para ti también encontrarán un accidente. ¿Desprecias a los alcohólicos y drogadictos? Podrás aparecer en su lugar, sin ceremonias. Pues nadie nace así, sino que se hace, debido a circunstancias de la vida. Es comprensible que, al compararse con el mundo circundante, el hombre intente demostrar su relevancia.
pero autoafirmarse por comparación es algo ilusorio. Para hacer una analogía, es como una mosca que intenta atravesar el cristal, cuando al lado tiene una ventana abierta. Puedes deshacerte de gran parte de esas desgracias si te libras de los titánicos esfuerzos destinados a mantener potenciales excesivos. Aparte de malgastar tanta energía, por la acción de las fuerzas equiponderantes surgidas obtienes algo totalmente contrario a tu intención. Por lo tanto, debes dejar de golpearte como una mosca contra el cristal y redirigir tu intención hacia el desarrollo de tus cualidades, sin preocuparte por tu posición en la escala de superioridad. Al quitarte de encima el peso de la preocupación por elevar tu propia relevancia, te librarás de la influencia de las fuerzas equiponderantes. Tendrás menos problemas y te sentirás más seguro de tus capacidades. Por otra parte, debes desechar toda idea de que eres capaz de controlar el mundo que te rodea. El transurfing permite elegir el destino sin rozar los intereses de nadie. Es mucho más eficaz que ir a campo traviesa superando obstáculos. Tu destino está realmente en tus manos, pero en el sentido que solo se te da el derecho de elegirlo, no de cambiarlo. Al actuar desde la posición de creador del destino, en su sentido literal, mucha gente sale derrotada. En el transurfing no hay lugar para la lucha. Por lo tanto, puedes enterrar el hacha de la guerra con alivio. No creas que cuantos te rodean atribuyen a tus imperfecciones la misma importancia que tú. En realidad cada uno se preocupa solo por sí mismo. Por lo tanto, puedes quitarte tranquilamente esta titánica carga de encima. Al hacerlo desaparecerá el potencial excesivo, las fuerzas equiponderantes dejarán de agravar la situación y la energía liberada se dirigirá al desarrollo de tus virtudes. Se trata de que no luches contra tus imperfecciones ni intentes ocultarlas, sino que las compenses con otras cualidades. Cada uno tiene su guión de vida. Para eso bastará solo con elegir tu propio credo y vivir de acuerdo con él. Quien se convierte en líder es el que vive según su propio credo. Precisamente por eso se ha convertido en un líder, porque se liberó a sí mismo de la obligación de tener que consultar a los demás sobre cómo tiene él que actuar. ¿Quieres mucho, tendrás poco? Este refrán infantil tiene su razón. Pero yo lo parafrasearía así: cuanto más quieres, menos consigues. Cuando tus deseos de obtener algo son excesivamente fuertes, al punto de jugarlo todo a una sola carta, creas un potencial excesivo enorme que rompe el equilibrio. Podemos destacar tres formas de deseo. La primera forma es aquella en que un deseo fuerte se convierte en una intención firme de tener y actuar. Entonces el deseo se cumple. Con eso el potencial excesivo se dispersa, pues la energía del deseo se emplea en la acción. La segunda forma es un deseo inactivo fatigoso, que representa un mero potencial excesivo. Está suspendido en el campo energético y, en el mejor de los casos, gasta en vano la energía. En el peor, atrae cualquier desgracia. La más pérfida es la tercera forma, que se presenta cuando un deseo fuerte se convierte en dependencia del objeto de deseo. Hay que tratar la vida con más simplicidad. No menospreciarla, pero tampoco embellecerla. Cavilar menos sobre cómo es la gente buena o mala. Aceptar el mundo en su manifestación diaria. Permítete el lujo de ser tú mismo. No te ensalces ni rebajes tus cualidades y defectos. Procura establecer la paz en tu interior. No eres importante y tampoco eres insignificante. Nunca pongas toda una carta, por muy segura que sea esta. El humor es la renuncia misma, la caricatura de la importancia.
Nunca, bajo ninguna circunstancia te alabes por nada, ni siquiera cuando ciertamente lo merezcas. Y por algo que todavía no has conseguido, menos aún. Es extremadamente desventajoso, pues en este caso las fuerzas equiponderantes siempre actuarán en tu contra. Siéntete como si estuvieras en tu casa, pero no olvides que eres solo un huésped. Si estás en armonía con los péndulos que te rodean, es decir, si lates al unísono con ellos, tu vida transcurre fácil y agradablemente. Si has entrado en resonancia con el mundo circundante, obtendrás energía y alcanzarás tu objetivo sin muchos esfuerzos. Eso sí, hay que evitar movimientos impensados y bruscos. En cuanto disminuyes la importancia y te liberas de la influencia del péndulo destructivo que no te deja vivir, de inmediato encontrarás una salida óptima. La mente no trata de dirigir sus movimientos yendo con la corriente, sino que intenta dirigir la corriente misma. Pasar el centro de la gravedad desde el control a la observación significa aceptar el universo vital de las variantes con sus imprevistos y desviaciones. Si te mueves a favor de la corriente, el mundo saldrá a tu encuentro. Vadim Zeland. Introducción. Querido lector, todos nosotros de algún modo u otro estamos bajo el dominio de las circunstancias. Los deseos no se cumplen, los sueños no se realizan, pero los peores temores, como para llevarnos la contraria, se hacen realidad. ¿Acaso no es posible que todo sea completamente al revés? Resulta que sí, es posible. Y tú sabrás cómo. El libro te revelará un mundo muy extraño, en el que la realidad cotidiana toma el aspecto desconocido. Muchas de las cuestiones de vital importancia se examinan desde un punto de vista inesperado. Pero lo que más sorprende, no es tanto el carácter insólito de la realidad nueva, como el hecho de que esa realidad es totalmente dirigida. El transurfing es una técnica para regir la realidad y, demás, muy peculiar. Aquí el objetivo no se logra, sino que se realiza, sobre todo, por sí solo. Todo eso suena increíble solo dentro de las márgenes de una ideología habitual. Tenemos que derrumbar la pared de los estereotipos establecidos y falsas limitaciones. En efecto, es bastante complicado someter la realidad a voluntad de uno. Los deseos recónditos y sueños atrevidos son realmente difíciles de lograr si seguimos las normas y reglas universalmente adoptadas. Es bien sabido hasta qué grado son poco eficaces, y a veces inútiles, los intentos de cambiarse uno mismo o cambiar el mundo circundante. El transurfing te ofrece otro, principalmente nuevo, modo de pensar y actuar a fin de poder recibir lo deseado. No tener que estar consiguiéndolo, sino recibirlo, precisamente. Y no de cambiarse uno mismo, sino de volverse a sí mismo. La principal idea del transurfing se basa en una hipótesis, la de que existe un espacio de las variantes donde se guardan los guiones de todos los acontecimientos posibles. La cantidad de las variantes es infinita, como es infinita la multitud de las posiciones de un punto en el eje cartesiano. Allí está grabado todo lo que hubo, hay y habrá. En determinadas condiciones, la energía de los pensamientos de una persona es capaz de materializar uno u otro sector del espacio de las variantes. La posibilidad potencial se materializa en la realidad como un reflejo en el espejo de las variantes. Una persona es capaz de formar su propia realidad. Pero para eso es imprescindible seguir unas determinadas reglas. La mente humana intenta en vano ejercer influencia sobre el reflejo, mientras que se debe cambiar la imagen misma. ¿De qué imagen se trata? ¿Cómo cambiarla? ¿Cómo tratar a ese espejo extraño?
El transurfing te da respuestas a todas esas preguntas. Y lo único que queda sin descifrar es qué es lo que se esconde detrás del espejo. A pesar de que las ideas, expuestas en el libro, suenen a fantasía, ya tienen la confirmación práctica. Aquellos que intentaron practicar el transurfing se llevaron sorpresas rayanas con el éxtasis. El mundo circundante de un transurfer se cambia de modo inconcebible, literalmente, delante de los ojos. Ya no es una mística virtual, sino la realidad dirigida.